Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos al Instituto Mavens. En esta cápsula para seguir aprendiendo nos acompaña hoy Julio Velasco. Julio, bienvenido. ¿Qué tal? Pues nos da mucho gusto que Julio nos acompañe. Él es ingeniero químico y nos viene a hablar de un tema que desde mi punto de vista es un tema poco explorado y que el mismo concepto puede no entenderse, y vamos a hablar hoy de reingeniería. Julio, bueno, ¿qué es la reingeniería? Primero que nada quiero decir que la reingeniería toma su nombre a partir de rediseñar procesos y reimplementar algunas cosas. Eso no significa que el término tenga que ser totalmente científico o totalmente matemático. El término tal cual viene de 1993 y significa rediseñar y replantear de una forma totalmente exponencial los procesos que tiene una industria. Entonces, podemos aplicarlo a varias cosas y de hecho es un término que actualmente se está ocupando mucho y es muy valioso tener la reingeniería para tu empresa o para tu vida diaria. Eso me da mucho la atención porque incluso utilizas la palabra procesos, ¿no? El tema de los procesos como tal se puede aplicar en muchos aspectos, ¿no? Tal cual, existen procesos de todo tipo: proceso químico, proceso industrial, proceso termodinámico, pero en este caso la palabra proceso viene más que nada tal cual a un inicio y un fin. El proceso, por ejemplo, de elegir tu carrera o el proceso de poder mejorar en tu trabajo, en tu rendimiento actual, esto es totalmente válido y se puede aplicar la reingeniería fácilmente. La reingeniería empieza y son 3 pasos fundamentales, que son ver cuál es el error, ver cómo puedes implementar una solución e implementarlo. El error se ve desde raíz. Yo, por ejemplo, voy a trabajar diariamente, ¿no? Me levanto a tal hora y llego a mi casa a tal hora. Ese sería el proceso final. Okay. Todo lo que va atrás de eso y después de eso ya no tiene nada que ver. Entonces, si yo estoy mal, no estoy durmiendo bien, tengo muchos problemas en casa, tengo que ver desde que empieza mi día hasta que termina qué es lo que está fallando. Ok, oye, este tema hablas de 1993, ¿no? Que es cuando se empieza a estudiar. Sin embargo, considero que la forma de adaptarse del ser humano es natural y siento que los procesos, estas adaptaciones son naturales. ¿Qué valor agregado le da la reingeniería? Es decir, o sea, yo tengo que mejorar. Todos intentamos, sí, claro. Porque creo que ese es el gran error. Intentamos, pero no sabemos cómo. ¿Entra ahí la reingeniería en el cómo? Sí, claro. La reingeniería se puede aplicar, si tú quieres, en tu vida diaria 100 veces, ¿no? 100 veces en una semana se puede. Okay. Puedes checar qué es lo que está fallando. El valor agregado totalmente es obtener mejores resultados. Es la parte final de la reingeniería. Si tú al final obtienes menores resultados, tienes que volver a aplicar un proceso. Si vuelves a obtener el mismo nivel de resultados, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es algo que hacen las empresas diariamente, tal cual, empresas químicas, empresas tecnológicas o empresas de recursos humanos, que hacen diariamente para poder obtener mejores resultados. Oye, y por supuesto que esto este proceso de reingeniería lo tenemos que relacionar con otras ciencias y técnicas. Directamente la reingeniería, ¿de dónde se agarra? ¿De la química, de la ingeniería propiamente? ¿Y cómo podemos llevarlo a las ciencias sociales? Michael Hammer puso la reingeniería, el concepto de reingeniería en 1993, como te comentaba, y él lo propuso después de ver que varias empresas que trabajaban cerca de donde él estaba empezaron a incrementar su rendimiento de una manera totalmente, ¿cómo decirlo?, sin precedentes. Entonces él empezó a investigar a las empresas y se dio cuenta que algunos procesos que ellos tenían más bien, se empezaron a hacer otra vez y otra vez. Entonces eso podría agregarse a las ciencias sociales, porque a pesar de que, te digo, como son empresas, el término va más que nada a la economía, administración, y a las ciencias sociales podría pasarse. ¿Qué tipo de ciencias sociales estaríamos hablando? Sí, como dices, ¿no? O sea, el tema con la empresa, tal vez el proceso, yo pienso que la reingeniería la relacionamos mucho justo, ¿no? Con procesos de alimentos. Sí, claro. Pero justo un tema de administración, ¿no? O sea, ¿realmente estás manejando bien tu dinero o realmente estás manejando bien la gestión jurídica? O sea, ahí podríamos... Sí, claro, o sea, tal cual, si lo vemos de esa manera, como tú me estás diciendo, es lo que no entendía, ¿verdad? Todo puede relacionarse con la reingeniería, todo lleva un proceso tal cual. Por ejemplo, te lo pregunto a ti, tú cuando te llega un caso, no sé cómo empieces y cómo termines tu caso, pero si no salió como tú esperabas,
puedes hacer todo un mapa conceptual y ver cómo fue que empezó y cómo fue que terminó y cuáles fueron las variantes que fueron cambiando. Y ahí encontrar el error, ¿no? Exactamente. La reingeniería trata de encontrar el error lo más profundo que esté, porque a pesar de que sea una empresa gigante y que tenga muchísimas ramas, muchísimos departamentos, muchos departamentos van unidos y muchas ramas van unidas, obviamente. Claro. Entonces, cuando tú encuentras el error, puede ser muy superficial. No te tienes que quedar con lo superficial, tienes que ir directamente al fondo y ver si desde el fondo está. Lo que no quiero que se malinterprete es que la reingeniería tienes que cambiar todo tu proceso. No, ok. No tienes que olvidar todo, porque eso sería un error. Porque ese proceso te ha llevado a lo que eres actualmente. Sí, sí, sí. Lo que tienes que hacer es cambiar ese tema, ver qué es lo que está fallando para poder mejorar. Ahora, hablando propiamente de las empresas, ¿no? Ya llevando la reingeniería al sector industrial, es necesario, porque podemos hablar de grandes empresas, macroempresas, pero también las micro, ¿no? Sí, las claro. Microempresas. Cualquier tipo de empresa lo puede ocupar. Sí, claro, sin ningún problema. Tal cual, lo más recomendable para todas las empresas es que tengan un departamento de cada cosa. Si es microempresa, el departamento principal pues sería la gente que inició, ¿no? Claro. Pero al igual vamos a suponer el ejemplo de una cafetería. Están los dueños y son los trabajadores. Hay dos departamentos, el gerencial y el de gremio de trabajadores, ¿no? Si hay algo malo, por ejemplo, las ventas van muy bien y de repente bajan y otra vez suben, yo creo que ahí no es necesario hacer un proceso de reingeniería. Ok. Pero si tú ves que van subiendo y de repente bajan y bajan y bajan, ahí sí dices, Claro. ¿qué onda? Es lo que le pasó a McDonald's, por ejemplo, en el 2010. Ok. McDonald's vendía muchísimo, como ahorita, pero de repente empezaron a ver que bajaba. ¿Por qué? Porque los niños ya no se sentían identificados con la marca. Ah, ok. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Quitaron al payaso Sí. y ponen cosas más de niños. La cajita feliz ya se hace con películas actuales, Sí. ya no se hace con los juguetes que decían de McDonald's. Sí, sí, sí. Entonces, a eso va la reingeniería en las pequeñas y las grandes empresas. ¿Viste cómo me fui de una cafetería Ah, un a McDonald's. McDonald's? Claro. Ok. Entonces, yo creo que en toda empresa puede funcionar con la reingeniería. ¿Quién hace esto? O sea, porque lo que me estás diciendo me parece sumamente complicado. ¿Cómo identificar, no? Este tema de Sí, claro. Ronald McDonald, que era el gran símbolo de McDonald's, que efectivamente ya no lo vemos en ningún lado. O sea, es decir, tú eres ingeniero químico, evidentemente la ciencia te ayuda a comprender muchas cosas, pero ¿quién más interactúa o quién tiene que hacerlo? Yo empresa, ¿quién contrato para hacer la reingeniería? En México existen varias consultorías. En realidad, yo creo que aquí en México sí tienes que irte directamente a una consultoría. Pero si tú lo quieres hacer por solo, individual, puedes juntar un grupo de personas o puedes contratar personas que nunca hayan estado en el trabajo. Eso es importante cuando trabajas tú solo. Ellas nunca han estado en el trabajo donde tú estás. Entonces, cuando tú vas al trabajo y ves, ok, quiero que me muestres tu vida diaria, ¿no? Semana por semana. ¿Qué es lo que hacen las grandes empresas, las grandes consultoras? Se van fijando qué es lo que está pasando. Y por ejemplo, también, otra vez voy a poner el ejemplo de McDonald's, se daban cuenta que los empleados estaban enojados. Ok. Y eso fue como muy chistoso, porque ellos se veían como el proceso de las hamburguesas, el proceso de las papas. Redujeron menús, agregaron más cosas en algunos menús, pero nunca se dieron cuenta que lo que no vendía era la gente que estaba ahí dentro. Claro. Entonces, yo creo que es importante tener un organismo en cada empresa que pueda fijarse en qué es lo que está pasando y qué es lo que está fallando. Ahora, estamos hablando desde el punto de vista cuando hay un error, una falla, cuando algo no va bien. Pero se puede aplicar la ingeniería cuando las cosas van bien, pero quiero que vayan mejor. Ejemplo, hablando, ¿no? Casa Toño. Casa Toño, que creo que es un boom de la comida rápida mexicana, ¿no? No sé, incluso de los grandes ejemplos. Pero de repente yo veo que hay cambios y cambios siempre mejorando, ¿no? Cambia un poco el menú, Sí, claro. ves más personal. O sea, ahí también es una reingeniería o solo cuando hay un error. No, la reingeniería se obtiene como te decía anteriormente, para obtener mejores resultados. Lo que hizo Casa de Toño me parece fenomenal, porque gracias con la ayuda de las aplicaciones móviles, sobre todo en pandemia, esto lo quería tocar un poquito después, pero la pandemia fue un punto de vista muy grande para que las empresas empezaran a hacer reingeniería, sobre todo en el tema de entregas y Claro. en el tema de menús, todo ese tipo de cosas. Porque ya no te iba a durar lo mismo, poniendo el ejemplo de Casa de Toño, no te iba a durar lo mismo la cochinita pibil Sí. ahí almacenada
a mucho más tiempo, ¿no? Entonces tienes que hacer un tema donde tú vas a cambiar la receta totalmente para que dure más. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que a muchas cosas le pusieron conservadores, no sé, ahí vamos a poner. Pero como tú dices, la casa de Toño, podríamos ponerlo como un gran ejemplo. Oye, exacto, o sea, ¿qué pasó con la pandemia, no? Que propiamente no es un error, es algo que sucedió y muchos tuvimos que cambiar nuestros hábitos, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Tú hablabas de la vida personal. O sea, ¿cuánta gente tuvo que aprender a hacer home office o incluso tomar la educación o esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Sí, o sea, claro. Empezó a crecer en la comunicación de manera virtual. No, sí, tuvimos que cambiar totalmente. La pandemia fue un punto de partida nuevo y creo que la reingeniería ayuda mucho a muchas empresas, como es el caso, por ejemplo, de una empresa mexicana que cambió mucho, que es Bizarro. Ok. Las joyerías Bizarro cambiaron muchísimo porque tal cual una joya, tú la tienes que ir a ver. Sí. Pero lo que hizo Bizarro en pandemia fue incrementar su línea de producción y mandar comprar coches y comprar un montón de cosas para entrega. Y ahora todas las joyerías la puedes ver en internet y la puedes comprar. Claro. Y la puedes ver en modelos 3D, la puedes ver en muchas cosas. Es un buen ejemplo porque Bizarro incrementó un 90% ventas en línea y bajó costos 95% en pandemia. Entonces, cuando hicieron todo ese análisis, me imagino que ellos dijeron, ok, creo que lo de ahorita es vender por línea. Ahora que ya regresamos a la venta en presencial, yo no creo que hagan reingeniería porque pues ya no se van a pelear con el éxito, obviamente. Sí, claro. Se convirtió la pandemia en un área de oportunidad. Sí, claro. Y la reingeniería, creo que el término empezó a hacerse más fuerte gracias a la pandemia. Porque como tú dices, no mucha gente sabe qué es la reingeniería. Pero la verdad es que es un término y es un proceso que puedes aplicar a cualquier empresa y es muy valioso. Sí. Ok, oye, y hablábamos un poco del cambio, ¿no? O sea, la reingeniería busca algún cambio. ¿Realmente tú crees que todo puede cambiar? Es decir, no desde el punto de vista filosófico, ¿no? Sí, claro. Sino desde el punto de vista empresarial o incluso en tu vida personal, lo que tú decías, los hábitos para dormir, ¿no? Que, digo, es otra ciencia, ¿no? Pero pues puedes cambiar tus hábitos para dormir y lo mismo en la empresa. Yo creo que hay empresas que arraigan muchos vicios, lo que decía, ¿no? Tal vez la receta pues no la puedes cambiar, pero tal vez la receta es la que ya no está gustando. Es decir, todo puede cambiar. Tal vez no todo. Hay organismos, como te comentaba, que es lo que checan y es completamente válido contratar a una consultoría y que ellos te digan, ¿sabes qué? No encontramos ningún fallo. Simplemente tu producto no es bueno o simplemente tu producto no está vendiendo tal porque el mercado es muy extenso. Ese es otro punto al que quería llegar. Mucha gente piensa eso, que no todo puede cambiar, pero si no lo intentas nunca lo vas a ver. Claro. Y hay muchas empresas que se han quedado con el yo vendo mucho y ya, está perfecto, pero podrías vender mucho más. Sí. Y la desventaja que ahí tienes es que muchas empresas están metiendo ya reingeniería y cuando tú compites con una empresa que ya obtuvo sus puntos débiles y los mejoró, tú te vas quedando y prácticamente hay muchas empresas que han perdido su valor agregado por eso mismo. Claro. Y en este sentido, ¿es costoso hablar de la reingeniería o cómo lo puede manejar una empresa o una microempresa? Es costoso, sí, pero como te comentaba, una microempresa, una pequeña y mediana empresa, si se trata con la gente con la que inició todo, no es nada costoso. Simplemente es mucha pérdida de tiempo que después vas a recuperar, ¿no? Por ejemplo, yo pongo mi empresa y no voy más que una vez a la semana. No me doy cuenta de todo lo que pasa. Pero si te metes de lleno a lo que está pasando, te vas a dar cuenta que pasa esto, tal. La gente no está conforme con muchas cosas. Es el objetivo también de la reingeniería, que el cliente esté satisfecho. Ok. Y que los resultados sean mejores, que van de la mano. Claro. Porque si tú metes muchas cosas y a la gente no le gusta, por más 100 productos que vendas, no vas a vender ni uno. Sí. Pero revolviendo tu pregunta, costoso para las grandes empresas lo es. Lo es. Si contratas una consultoría, si tratas de meter departamento tras departamento y unir gente de tu mismo equipo y pagarles un poco más, no lo es tanto. Que imagino que es un poco como, usar este ejemplo, ¿no? Como las adicciones, pero tienes que aceptar que tienes una falla, ¿no? O sea, Claro. Tienes que aceptar que necesitas la reingeniería para entonces acercarte a una consultora y justamente saber que tienes que hacer una inversión para que las cosas cambien. Aquí me entra una duda importante, Julio, porque hablas mucho de los procesos. Sin embargo, hemos encontrado que muchas
microempresas. A veces una microempresa puede ser hasta de un empleado, que eres tú, Sí, tu claro. autoempleado, ¿no? Pero no hay procesos o no los han identificado. ¿Qué recomendación tú darías en ese sentido? Hacer diagramas, eso es lo principal. Creo que aunque parezca un poco complicado y la palabra suene complicada para mucha gente, haces un diagrama de qué es lo que haces día a día y qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a poner el ejemplo de un McDonald's, ¿no? Yo me imagino que llegan, abren y prenden las parrillas, ¿no? Empiezan a sacar el producto, tal, empiezan a vender, abren, limpian todo. Tú vas haciendo tu proceso, tu diagrama. Tú lo tienes que formar. En cambio, si tú no sabes qué es lo que haces diariamente, eso sí es un problema. Sí, sí. Que extrañamente hay muchas empresas, no sé si empresas, pero sí hay muchas microempresas que así funcionan, ¿no? O sea, que tú, por ejemplo, una comida corrida, la fonda, pues abre a tal hora y a veces van en el camino haciendo procesos, pero pues todo se va improvisando. Sí, ¿no? claro. Pero a fin de cuentas, aunque ellos no se den cuenta, hay un proceso tal cual que se sigue diariamente. Yo imagino que la señora se levanta, hace los guisados, llega a su negocio, limpia y empieza a vender, ¿no? Y ya cuando se le acaba un guisado, ahí van más ramas, por así decirlo. O sea, todo el final lleva un inicio, como te decía, y un final. Ok. Entonces eso es lo importante de los procesos. ¿Existen en internet o en algún lugar algunos recursos que pueden ayudarnos a entender esto o a poderlo implementar? Tal vez ya hay aplicaciones. Yo me imagino que sí. Yo imagino que debe de haber aplicaciones que sigan tu día y que tú vayas anotando hora por hora lo que haces, ¿no? Okay. Y ya si cambias algo, un lunes, por ejemplo, creo que Google Calendar es una muy buena opción porque te deja poner por horas qué es lo que estás haciendo. Y es como una agenda que tú tienes. Más que un calendario, es como una agenda. Puedes ir modificando y puedes ir agregando cosas. Sí. Oye, Julio, cambiando un poco el sentido de esta charla, creo que es un concepto que está naciendo y que está creciendo. Tú ves, porque tú estudias ingeniería química, ¿tú ves que se vaya a dar en algún momento un área especializada para la reingeniería o va a emanar siempre de una ingeniería como tal? Afortunadamente, ya muchas escuelas lo meten como materia. Ok. Yo estudio actualmente en la Facultad de Química y ahí fue donde me dieron todos estos temas y lo agradezco demasiado porque es un valor agregado que le puedes dar a tu vida diaria. Y espero que en un futuro todas las empresas lo tengan y que todas las escuelas lo enseñen. Porque te estoy diciendo, es algo que no tiene que ser totalmente de ingeniería. Puede enseñárselo hasta un artista. No, y que incluso lo que decías, ¿no? O sea, para la vida diaria, para que uno optimice, justo, ¿no? También artistas, futbolistas, ¿no? Temas de ejercicio. Sí, claro. Bueno, el 13 de agosto vas a dar un curso sobre ingeniería aquí en el Instituto Mavens. ¿Qué vamos a ver en ese curso? Claro, vamos a ver conceptos, vamos a ver cómo cambiar la idea de tu empresa, vamos a ver cómo ver la visión de tu empresa. Es lo que quiero, que mucha gente venga con muchas dudas, porque mi clase no quiero que sea, mi curso no quiero que sea totalmente enfocado a de qué trata, ¿no? Claro. Quiero que venga mucha gente y me pregunte cómo podrían cambiar, cómo identificar el proceso como lo acabas de decir. También podría ser cómo puedo cambiar a tus empleados, cómo lo que te comentaba, integrar departamentos. Puedes integrar, no sé, el departamento de finanzas con el departamento de procesos. Sí. Y pueden ver cómo trabajan juntos. También quiero ver varios ejemplos prácticos, así como lo hicimos hoy, de McDonald's, Bizarro, de empresas que lo han logrado muy bien, pero también voy a dar ejemplos de empresas que lo han hecho muy mal. Okay. Como es el caso de Nokia, o como es el caso de Mattel, que si te das cuenta, Mattel aplicó hace poco la reingeniería metiéndose a las películas. Claro, sí. Porque Mattel, dime en estos tiempos qué niña compra una Barbie. Entonces, ¿qué hicieron? La campaña de marketing más grande del mundo, y fue cuando hicieron la película. Aplicó Mattel la reingeniería, y eso es lo que quiero ver. ¿Por qué Mattel había fallado? ¿Y cómo lo hicieron para atrás? Exactamente, cómo renació. Está muy bueno. Julio, pues muchas gracias. Gracias al Instituto Mavens y pues nos vemos el 13 de agosto. Claro que sí. Los Gracias. esperamos. Muchas gracias.